Bueno, gente, vamos a reaccionar a esta triste noticia en donde asesinaron a Carlos Manso, un político con una ideología muy parecida a la del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en donde esta persona tuvo cargos como presidente municipal, o sea, era alcalde en el momento en que fue asesinado. También fue diputado federal del Congreso de la Unión del Distrito 9 de Michoacán. Y allá por el 2017-2018 trabajó como auditor del Instituto Mexicano de Seguro Social. Es una persona muy enfocada en la seguridad, ¿verdad? Entonces vamos a ver el motivo y vamos a analizar el por qué esta persona la quitaron prácticamente del panorama político, porque era un riesgo para un modelo obsoleto que se está aplicando en estos momentos en México, en donde hay mucho proteccionismo con las organizaciones criminales y hay un claro índice de enlaces entre políticos y el crimen organizado, por el cual los políticos hacen oídos sordos ante personas que realmente quieren combatir la delincuencia. Así que vamos a ver el video. Puso la maña, ni me puso la corrupción, ni me puso ningún cabrón más del pueblo. No vamos a permitir más extorsiones, ni que anden robando a la ciudadanía, ni que anden encapuchados. En Michoacán, Carlos Alberto Manso, alcalde de Uruapan, ha ganado notoriedad nacional por su estilo firme y confrontativo contra la delincuencia, lo que le ha valido el apodo del Bukele mexicano, en referencia al presidente salvadoreño Nayib Bukele. Manso es el primer alcalde independiente en ese municipio, con una agenda centrada en el combate frontal a la inseguridad y la corrupción. Entró en 2024 y ha depurado policías coludidos con el crimen organizado, ha prohibido el uso de pasamontañas y vehículos polarizados, pero también ha aumentado el sueldo de los agentes en 30%, en su estrategia para recuperar la confianza ciudadana. Y pedimos a la ciudadanía que si sabe de personas, de delincuentes que anden armados, acérquense directamente conmigo para que puedan ser detenidos. Lejos de su despacho, Manso ha optado por ir personalmente a los operativos. En abril de 2025, participó directamente en una persecución aérea contra presuntos criminales, dejando claro que su enfoque es directo y sin concesiones. Abiertamente crítico de la política de abrazos, no balazos, promovida por el gobierno federal, Manso ha sido contundente en su discurso. Hace unas semanas, declaró en Televisión Nacional, con Azucena Uresti: no puede haber abrazos para los delincuentes debe de haber chingadazos cuando atentan contra la gente inocente. Un día después, en un acto público, dirigió un mensaje a la presidenta Claudia Sheinbaum. Los abrazos son para la gente de trabajo, señora presidenta, para los estudiantes, para quienes viven en la pobreza. Pero los delincuentes, los asesinos, lo único que pueden recibir son chingadazos y la aplicación del Estado. Si la presidenta Sheinbaum logra pacificar Uruapan sin un solo disparo, yo presento mi renuncia. El 31 de mayo. Y aquí quiero que se comprenda que a él se le trató de sacar de contexto, como diciendo de que iban a ir y simplemente atacar y eliminar a cualquier criminal, y el contexto en el que se decía todas estas palabras es en el contexto de un enfrentamiento armado, en donde la policía tiene que defenderse y debe tratar de minimizar las bajas de la policía contra criminales que están atentando contra gente honrada. Lo mismo que se hizo en El Salvador cuando se empezaron los operativos para capturar pandillas. Tenían la directriz de que si ellos no se rendían y no se dejaban arrestar, la policía podía usar fuerza letal. Y ese era el contexto. Lo que pasa es que se trató de desvirtuar ese contexto para hacerlo ver a él como que era alguien que iba a mandar simplemente a... Si el delincuente se rendía y tiraba las armas, ellos los metían presos. Ese era el ideal. Pero se trató de usar esa narrativa para desvirtuar o ponerlo como en un lado extremista al tipo, o sea, al alcalde. Y para eso, para tener esa excusa, el gobierno central de México de no ayudarlo, porque él pidió ayuda, y aquí lo vamos a ver en unos videos más adelante, donde él pide ayuda al gobierno central para poder combatir la delincuencia. Ya sabemos que la delincuencia es organizada, los elementos no son muchos los que puede tener cierta parte de la población, pero el gobierno sí tiene una gran capacidad militar para poder contrarrestar todo eso si hubiera una voluntad. Así que vamos a seguir viendo el video. Reforzó su mensaje compartiendo un video en redes sociales donde se documenta la persecución de unos asaltantes que habían robado con violencia una camioneta a una familia en Uruapan. El video fue titulado: estos serán los abrazos que les daremos a los delincuentes que sigan atentando contra nuestro pueblo de Uruapan. Van a salir a la vía del tren, van a salir a la vía del tren. Van a salir a la vía del tren, aquí los tenemos, aquí los tenemos. Y que no debe de haber ninguna consideración. A la policía municipal, a todos los compañeros que nos apoyan aquí en el municipio, decirles que no hay ninguna consideración. Delincuente que se topen, que ande armado y que se resista a ser detenido o que agreda a la ciudadanía, que ustedes los detecten en la calle o en los operativos, hay que abatirlos. No hay que tener ninguna consideración con ellos. Y es justamente en esa parte donde él dice lo que yo les expliqué. El tipo no es de lleguen y atáquenlos y ya, sino si se resisten, si no
bajan las armas, sí empiezan a disparar. Vos no podés tratar de salvar la vida de alguien que te está agrediendo, que está tratando de quitarte a vos tu vida. Si te pones desde el aspecto de ser un policía, alguien que está combatiendo a la delincuencia, no podés vos ir a combatir a la delincuencia con las manos atadas. Y eso es lo que hacen los gobiernos que están coludidos con la delincuencia. Le atan los brazos a las fuerzas de la ley para que no puedan combatir. No solo pasa eso en México, pasa en muchos países de Latinoamérica, que si el policía se defiende de una agresión mortal y asesina o hiere de gravedad al delincuente, el policía va preso. ¿Qué lógica tiene eso? ¿Qué policía va a querer combatir a la delincuencia? ¿Qué policía va a querer defender a personas que son externas a él si sabe que si hace algo, el que puede terminar preso es él por tratar de ayudar? Esa es la, como dirían, la trampa de todos esos protocolos que le implantan a la policía y por el cual muchos de los policías se vuelven corruptos, porque razonan de que no tienen una salida libre, ¿vea? De al querer combatir la delincuencia siempre van a terminar siendo ellos perjudicados, a pesar de que sus acciones hayan sido en defensa de gente honrada o en defensa de su propia vida. Y aquí les voy a poner un video donde el alcalde tenía las ideas muy claras. Y a pesar que él mismo se denomina un loco, era una persona que tenía mucha lucidez, porque sabía las posibilidades que le podían deparar desde mucho antes. Sobre todo porque ya sabía que estaba combatiendo la delincuencia en un país donde el gobierno está anexado a la delincuencia. Ya lo dijo antes el presidente de El Salvador: gobierno que no combate o no ayuda a combatir a la delincuencia, el gobierno que está coludido con la delincuencia. Y aquí vemos el claro ejemplo. ¿Vea? Vamos a ver las palabras que él dice. Estoy loco. ¿Y sabes qué? Sí estoy loco. Porque un cuervo no se atreve a hacer y encabezar esta lucha donde está en riesgo mi vida, donde está en riesgo la vida de mi entorno y de mi familia. Pero estamos convencidos de hacerlo y lo estamos haciendo. Yo estoy convencido. A mí me quedan 3 caminos, Carlos, en esta lucha. La cárcel, porque incomoda a uno intereses políticos delictivos y se utiliza el poder para perseguir a la gente que te incomoda. La muerte, como ha pasado con muchos políticos, con muchos presidentes, con muchos actores de lucha. Y el éxito. Y dentro de mi marco referencial entiendo que esas 3 posibilidades están latentes. Y yo sé que si cuento con la mayoría del pueblo de Uruapan y cuento con la bendición de Dios y de mis seres queridos, vamos a llegar a buen puerto. Estamos teniendo buenos resultados. ¿Faltan más? Claro que faltan más. Pero la lucha no cesa. Todos los días salgo a trabajar, encabezar operativos. Y el problema de tratar de combatir la delincuencia cuando el gobierno central de ese país es evidentemente parte de la delincuencia, porque el mexicano tiene que entender algo clave. Su problema no solo es el crimen organizado, su problema es la corrupción que existe en los gobiernos, que está relacionado y entrelazado con el crimen organizado. El enemigo del pueblo mexicano no solo es el narcotráfico, sino el gobierno. Y los gobiernos que apoyan y no combaten. Porque no vamos a generalizar. Si este señor hubiera estado en el poder y mucha gente hubiera tenido la misma mentalidad de él, ese es el gobierno indicado. Lastimosamente fue asesinado y eso ya no va a pasar. Pero ese gobierno, ese modelo de gobierno, ese sí es el que el pueblo mexicano necesita. Pero ahora mismo el mexicano debe ver como enemigo al gobierno central, porque ha demostrado a lo largo de estos meses que no le importa su población en realidad, que solo le importa el beneficio electoral que puedan tener. Ha pasado mucho en México que han matado incluso influencers por mostrar baches. Por mostrar baches de calles que no están reparadas, asesinados en vivo, hay videos. Y usted se hace una pregunta: ¿en qué afecta eso al crimen organizado? A ellos no les importa que un influencer grave. Ellos lo que les perjudicaría es que un influencer, no sé, por ejemplo, dijera sus rutas, o un influencer sacar información de ellos. Vaya, ahí yo puedo entender por qué el crimen organizado va y lo elimina. Pero eliminar influencers, que ha pasado creo que en Acapulco, en otras partes del país, por
una mala gestión de una carretera, eso ya nos habla de que al que no le beneficie es al gobernante de ese lugar. Entonces ahí podemos ver la clara relación de amistad que existe entre el crimen organizado y los políticos en México. Y cuando él dice cárcel era la opción menos viable porque denotaría de una manera más sencilla la corrupción. En cambio, cuando como a él se le hizo que fue asesinado, el gobierno se lava fácil las manos. El crimen organizado lo mató. Obviamente ya se sabe, las personas que son lúcidas saben que esto es algo que el gobierno mandó a hacer. Porque es evidente que era alguien crítico hacia el gobierno. Era alguien que le estaba mostrando a la gente que la presidenta que está ahora en el poder solo llegaba ahí al lugar donde ellos solo para pedir votos, pero cuando tenía que hacer de ajustarse el cinturón para combatir la delincuencia, ayudar con elementos, se hacía la de los oídos sordos, vea. Entonces, ahí podemos ver la clara relación y lo que el pueblo mexicano tiene que entender. De una vez deben dejar de pensar de que Estados Unidos es el malo, el patriotismo. Eso es lo que te venden la gente que está coludida con el crimen organizado. Es lo mismo que está vendiendo Nicolás Maduro a los chavistas. Saben que ahorita ellos tienen el monopolio de la fuerza porque están coludidos con el narco. Te pueden mandar a eliminar extrajudicialmente. Te pueden mandar a eliminar así como hacen en Venezuela. Y ellos no se manchan las manos porque fue un criminal. En cambio, cuando viene una fuerza externa, como podría ser el ejército de Estados Unidos, ahí ya ellos ya no tienen el monopolio de la fuerza. Y ahí es donde ellos empiezan a abogar por el pueblo, que el patriotismo es lo que le venden al mexicano. No, la intervención no estamos de acuerdo. ¿Por qué cree que no están de acuerdo con la intervención? No porque usted va a perder soberanía, no. Simplemente porque contra ese poder militar ellos no pueden. Ni siquiera sus narcos podrían. Hace meses mucha gente defendía a la presidenta esta Claudia Sheinbaum. Pero cuando empezó a meter impuestos, se podría decir, recaudación, a ciertas cosas como tecnologías, a prohibir ciertas cosas, ahí empezó a despertar la gente. Pero no era el motivo adecuado por el que la gente tiene que despertar. La primera alarma roja que dio el gobierno de esta señora es claramente el no querer combatir la delincuencia. Desde ese momento el mexicano tuvo que haber visto la bandera roja. Pero se tardaron mucho tiempo en darse cuenta a quién estaban poniendo en el poder. Porque cuando a esta tipa le hacen mención de todos estos desaparecidos, ahora no solo desaparece gente, sino que también desaparecen las madres buscadoras que buscan a la gente. O sea, solo miremos la gravedad en la que está México y cómo se escuda ella sacando una estadística que ellos mismos hacen, en donde supuestamente ha habido un 24, 25% de disminución en los delitos dolosos. Supuestamente, cosa que la gente en la población no ve reflejado. No es como en El Salvador, que usted ve estadísticas que muchas veces las sacan organismos que no tienen ni siquiera que ver con el Estado de El Salvador, para que no digan que son manipuladas, pero usted va al terreno en El Salvador y la gente se lo dice, la gente lo ve. En cambio en México usted ve estadísticas que da ese gobierno y usted va al terreno en México y pregunta a la gente y lo que la gente dice es que la criminalidad está peor, que hay más impunidad, que hay más policías corruptos. Entonces se le cae el teatrito, ¿verdad? Como dicen por ahí. Pero vamos a seguir viéndolo. A ser blanco de las campañas de desprestigio, de las guerras sucias, de las páginas de desinformación, de los mismos grupos criminales y de los mismos intereses políticos. Y aquí vamos a ver el video en donde el alcalde pide el apoyo más que todo al gobierno central de México, ya que esto, según fuentes, se estaba tratando de retirar apoyo de ese lugar. Como en pocas palabras lo que quiso hacer, lo que intentó hacer Estados Unidos de los demócratas cuando Nayib Bukele combatió o comenzó a combatir
la delincuencia, las maras en El Salvador, que le quitaron el financiamiento a la policía y se lo dieron a ONGs, vea. Eso fue lo que hicieron los demócratas por El Salvador cuando Nayib Bukele empezó a combatir la delincuencia, desfinanciar la policía. Pues al parecer, según fuentes, esto estaba queriendo pasar en donde este señor era alcalde. Estaban queriendo tratar de quitar financiamiento, en pocas palabras, desarmarlo, para hacer lo que terminaron haciendo al final, vea. Pero aquí vamos a ver cómo él pedía ayuda. Presidenta de México, para que manden el apoyo que le corresponde. La obligación en estos temas es del gobierno federal. Nosotros con mucho gusto vamos a seguir apoyando, pero los que estamos expuestos, los que estamos dando la cara, es nuestra policía municipal, es este gobierno. Estamos expuestos todos, inclusive mi propia vida como presidente municipal, y no estoy dispuesto a doblegarme, ni estoy dispuesto a entregar la poca. O sea, imagínense que a pesar de que estaban siendo saboteados, él no daba su brazo a torcer por proteger a sus ciudadanos. Una mentalidad, prácticamente ahora se entiende por qué se le dice el Bukele mexicano, porque tiene la misma tenía desafortunadamente la misma mentalidad de Nayib Bukele. Mucha seguridad que está al alcance de nuestras posibilidades como municipio. Sabemos que corremos riesgos, no queremos al secretario Omar Harfuch, al secretario de Seguridad Nacional, no queremos ser un alcalde más asesinado que se encuentra en la estadística, no queremos más policías asesinados que se encuentran en la estadística. Le pido que urgentemente usted haga presencia en Uruapan, sepa las situaciones complicadas que vivimos en Michoacán y que se requiere que ustedes tomen la responsabilidad que tienen para atender este tipo en delitos federales, en este tipo de bandas delictivas del crimen organizado que cometen ilícitos, cometen amedrentaciones, homicidios con armas de uso exclusivo del ejército. No estamos en la mejor disposición de apoyar, de seguir trabajando como lo estamos haciendo, pero si ustedes no mandan el apoyo que los ciudadanos de Uruapan requieren desde la Presidencia de México, lo único que nos van a dejar es estar expuestos todos ante este tipo de grupos criminales que cada día son más agresivos. Este país cuesta, y cuesta la vida. Ayer le arrebataron la vida al alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manso, un hombre valiente que durante meses pidió ayuda al gobierno federal y estatal para enfrentar al crimen organizado. Lo ignoraron y lo dejaron solo. Hace unos días también le arrebataron la vida a Bernardo Bravo, líder de los limoneros, quien llevaba meses denunciando extorsiones del crimen organizado. Este no es el país que nos prometió Morena. ¿Cómo se atreven a decir que el pueblo es primero cuando le dan la espalda a ese mismo pueblo? Y antes de que algún fanático de Morena salga a decir que esto es sacar raja política, no, fíjense, el ladrón cree que todos son de su condición, pero no. A cualquier persona con tantita humanidad y decencia le causa rabia, indignación, miedo y frustración vivir en un país donde la ineptitud es la que gobierna. De nada sirven sus condolencias. No, y que para empezar, si te acusan de que estás sacando raja política, si literal, tiene que ver con política, porque uno era un político que era crítico del gobierno, dos, era un político que sí estaba combatiendo el crimen organizado, que le pedía ayuda al gobierno. O sea, no hay manera, si eso es muchísimo, ¿cómo politizas algo que ya es político? Y que la responsabilidad de la muerte de ese alcalde sobrecae no solo sobre el crimen organizado, sino sobre el gobierno central de la presidente de México. Ya que hemos visto videos donde ellos pedían más efectivos, más ayuda del gobierno central y se le fue negada e ignorada. Evidentemente de manera deliberada, ¿ve? Porque ya se estaba sentando el panorama para lo que iba a pasar. Llenas de hipocresía, tanto de Bedoya como de la presidenta, cuando se niegan a la mano dura en seguridad. Hace 2 meses dijo la presidenta que vamos bien y vamos a ir mejor. ¿En serio? ¿En serio esto es ir mejor? Un país donde asesinaron a un alcalde frente a niños y familias. ¿Y saben por qué? Porque los criminales se saben tan impunes que no les va a pasar nada porque desde el poder se les protege. Hoy los criminales mandan y el gobierno obedece. Las voces de Carlos y de Bernardo se suman a la de miles de mexicanos que exigían justicia y fueron silenciados. No podemos normalizar el miedo, no podemos quedarnos callados mientras nos gobiernan. Y aquí sí hay que darle un regaño a las personas que votaron, porque no voy a hablar del pueblo mexicano porque no todos votaron, pero a los votantes que pusieron a ese presidente que tienen ahora,
a gobernar México. Todo este tipo de cosas ustedes, en cierta medida, son responsables, porque no supieron leer lo que el presidente que estaba antes dictaminó como el camino central, que no iban a combatir el narcotráfico. Y la frase típica, ¿verdad? Abrazos y no balazos, era una red flag gigantesca para cualquier siguiente mandatario que ya se sabía que esta que está en el poder tenía la misma mentalidad o venía del mismo círculo. Entonces usted podía esperar lo mismo. Desde el momento en que el mexicano vio esa gran bandera roja, era momento de no dar el voto ahí. Desafortunadamente yo también puedo entender que en México no existe una oposición también que se pueda decir que va a combatir la delincuencia, porque realmente ningún gobierno en México la ha combatido realmente. Y los que han hecho la pantomima que la combaten, pues como dicen por ahí, un show. México necesita un partido que de verdad quiera combatir a la delincuencia, pero es dificilísimo en México. Por el poder concentrado que ya tiene el gobierno que está ahora, más el poder externo que tienen anexado a las organizaciones criminales, que son las que les hacen el trabajo sucio, ¿verdad? Para que no se ensucie la imagen de ese gobierno. Usan a sus peones, así como hacen en Venezuela, ¿verdad? Que no usan a los elementos policiales para no mancharlos, ¿verdad? Sino usan a los otros, ¿verdad? A los otros que les hacen los trabajos sucios. La cobardía, mi solidaridad con Michoacán y con todo México. Y me hago responsable de mis palabras. Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Alzar la voz en este país cuesta, y cuesta. Bueno, y terminando el video vamos a hacer esta reflexión. Yo sé que este video probablemente no lo vea mucha gente mexicana, más que todo lo podría ver gente salvadoreña de otros países. Usted como salvadoreño tiene que valorar al presidente que tiene. Porque muchas naciones quisieran tener un presidente como lo tiene El Salvador. Y podemos ver el caso triste de este alcalde, que tenía buenas intenciones y que era una persona muy valiente. Como fue sacado de la ecuación por gente que no vale nada, por gente que no sabe dirigir un país, por gente que ni siquiera le importa la justicia social. Y podemos ver la nueva realidad de El Salvador. Cuando en el pasado las noticias eran 70 muertos en un fin de semana, ahora las noticias relevantes en El Salvador son 70 escuelas inauguradas. ¿Y qué fue lo que se resolvió primero? La seguridad. Usted como latinoamericano o persona que vea este video, que esté en un país donde usted sabe que la delincuencia es alta y que cualquier día que usted salga a trabajar puede ser el último que llegue, tiene que empezar a hacerse más político, a conocer candidatos, a conocer sus mentalidades y contrastar con sus acciones. Porque un político puede decir, no, es que nosotros somos del pueblo y todo esto, pero hacen lo que hace en México, que hablan del pueblo, pero cuando les toca hacer acciones para ayudar al pueblo, ahí es donde usted los conoce en realidad. Y es justamente como a Nayib Bukele se le demonizó, que era esto y esto y esto, y ahorita lo estamos conociendo por sus actos, por lo que está haciendo por El Salvador. Y es por eso que tiene el apoyo que tiene. Así que si les gustó el video, denle like, coménteme ahí, comparta, porque es importante que la gente empiece a analizar muy bien qué políticos van a apoyar,
Y les voy a decir una frase que es tan pesada y tan real, pero la gente tiene que empezar a entenderla, que no hay político perfecto, no hay gobierno perfecto, pero sí hay gobiernos que le benefician más a la población que otros. Y usted tiene que empezar a ser analítico y saber qué gobierno ha beneficiado a más gente y ahí apoyar. Y cuando hablo beneficiar no es que den ayudas, ay, que les dan comida, no. Lo principal, no importa que a usted le vayan a dar ayudas, le ayuden en esto, si en una esquina un ladrón o alguien del narco lo desaparece. El eje principal es la seguridad y prácticamente los pueblos tienen que empezar a dictaminar, a exigir, a remover a políticos que no combatan la delincuencia. Ese debe ser la petición principal de la población hacia sus políticos. Y el que no cumpla eso y se vaya por las ramas y diga voy a dar ayuda social pero no combate la delincuencia, ese que se tiene que volver enemigo del pueblo. La gente tiene que empezar a mostrarlo como enemigo del pueblo. Porque si no priorizan su vida y su seguridad, entonces a usted no les interesa. Así que dele like, coménteme y suscríbase.